estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, Vamos, dile, milagroso. milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Eso es, iglesia. Decláralo. Siempre está sobrando. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos. Bienvenidos a un servicio más aquí en Casa de Gloria. Le damos la bienvenida a todos los que desde ya están con nosotros conectándose. Los que ya se están conectando aquí en Casa de Gloria. Queremos saludarlos, queremos saber quién está con nosotros, así que si por favor pudiera escribirnos, porque es la única manera en que puedo ver exactamente quién está, para poder estar con ustedes, saludarlos y que nos acompañe durante este domingo aquí. Así que salúdenos por ahí para poder saludar. Le pido además que copie el enlace, que lo copie y lo comparta a los diferentes grupos que usted tiene, por ejemplo, en WhatsApp. Cópielo, fácilmente lo puede copiar ahí en nuestro Facebook y de ahí usted lo puede compartir a diferentes grupos que tienen WhatsApp o ahí mismo en Facebook también lo puede compartir. Y así todos pueden escuchar. Saludamos a Gisela, que se encuentra con nosotros aquí conectada. Vamos a ver quién más está por aquí. Vamos a ver quién más se encuentra por aquí en este día domingo. Así que hermano, comparta por favor el enlace. Compártalo el enlace, por favor, para poder tener más personas conectadas con nosotros. Saludamos a cada uno de los que se encuentra ahí conectados y los que vamos a ir esperando que se van conectando poco a poco con nosotros. Bueno, nosotros seguimos adelante, seguimos haciendo nuestra tarea. Seguimos saliendo en Telemundo. Este fin de semana estuvimos nuevamente saliendo al aire, así como todos los fines de semana, que salimos en Telemundo y entregamos esa palabra. Y personas que me encuentro en reuniones a las que voy, me hablan del programa. Me hablan de que tenemos esa salida, de que tenemos ese programa. Así que Dios es bueno porque Dios está allí con nosotros, nos está apoyando, nos está respaldando y estamos saliendo nosotros en televisión aquí y sabemos que va a ser de mucha bendición y es de mucha bendición para personas que ni usted ni yo conocemos y que son tocadas por parte del Espíritu de Dios a lo largo de una semana. Usted no sabe a dónde estas prédicas avanzan. Estas prédicas por lo general tienen una acogida de 500 personas semanales que la comparten, que la terminan viendo. Así que eso es una linda bendición. Comparta por favor, así como mire, como yo estoy haciendo, haga usted y comparta el enlace. Así de esa manera podemos nosotros correr la palabra, ¿verdad? Para que alguien más escuche. Usted no sabe qué persona necesita escuchar una palabra de aliento, una palabra fresca. Entonces así usted haga esa tarea evangelística, ¿verdad? Ya ni siquiera es
que vaya a tocar una puerta, que vaya donde un vecino. Ahora desde el celular usted se puede dedicar a evangelizar. Y si ya ahí no puede aplastar el botón, ay Dios mío, está dura la cosa. Está dura la cosa. Vamos a orar, amén. Padre, te doy gracias por este día, por esta mañana. Ponemos delante tuyo todo lo que va a pasar hoy aquí en este servicio. Que tu palabra esté por delante, que tú nos des una palabra fresca esta mañana, que tú nos des una palabra que nos llegue al corazón, que llene nuestro ser, que nos cautive, Espíritu Santo. Lleva este servicio por las rutas que tú lo quieras llevar. Lleva este servicio por la ruta que tú lo quieras llevar. Danos una palabra nueva, una palabra fresca en medio de lo que tienes para nosotros hoy. Y Espíritu Santo, toca a cada persona que está conectada, a cada persona que se conecta esta mañana o que se va a conectar o que lo va a ver durante el día o durante otro día. Toca a cada persona que ve esta palabra y llénalos de tu Espíritu. Te pido todo esto en el nombre tuyo, Jesús. Cúbrenos con tu sangre, Jesús. Cancelamos, reprendemos todo ataque del enemigo, todo plan malévolo del enemigo sobre nuestras vidas. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Esta mañana tenemos un tema especial. Es peleas que cambian nombres. Peleas que cambian nombres. Y cuando hablo de peleas que cambian nombres, vamos a hablar de la vida de Jacob. Y en el libro de Génesis dice, en una parte, que él termina peleando y termina diciendo así: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Por eso te bendigo. Este fue el mensaje de Dios para Jacob. Ahora, varias cositas aquí, varias cositas que voy a señalar. Primero, ¿qué significa luchar con Dios? Ese es un punto que hay que ver bien, pero antes de entrar a esa definición, vamos a entrar en la palabra. Génesis 32, del 24 al 28, nos habla de lo que yo le estoy leyendo ahora. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba, ya amanecía. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es aquí donde nace Israel. Es aquí donde nace esta nación. Es aquí donde esta nación tiene nombre. Y el nombre de Israel proviene del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, Israel. Él rompe y bautiza a la nación de Israel. Jacob tiene una tremenda bendición porque hasta el día de hoy Israel es Israel por Jacob. Porque Jacob se determinó a pelear una bendición y a ganar esa bendición. Jacob se determinó a que en esa pelea, aunque herido, él siguió. Al punto que ya venía el amanecer y el ángel de Dios le dice: vamos a bendecirte, no hay otra. Y al darle ese nombre, al darle el nombre de Israel, el ángel le da una promoción infinita. Una promoción que quizás el propio
Israel, el propio Jacob, no logró captar o no logró entender. Es una bendición que hoy, en el año 2021, continúa dando frutos. Es poder estar hoy en día, esa pelea de Jacob, hoy en día se encuentra enmarcada en lo que es la nación entera de Israel. Las luchas que ha tenido, las persecuciones que ha tenido. Dios bendice y continúa bendiciendo a Israel por aquella pelea que tuvo con Jacob. Son pasos, ¿cómo le digo esto? Son pasos determinantes en la generación de Israel, porque dice el Dios de Abraham. Claro, Abraham hizo un patriarcado de la fe, ¿verdad? Abraham le cree a Dios y logra tener a Isaac, y su descendencia será como las estrellas, ¿verdad? El Dios de Isaac, que es el hijo de la promesa, ¿verdad? Pero luego viene el Dios de Jacob, Israel. Esa bendición paulatina, creciente, se consagra en Israel. Por eso dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí termina. Pero claro, ¿por qué termina? Porque es el Dios de Israel y en Israel serán benditas todas las naciones, todos nosotros. Por eso también es mi Dios. Pero Jacob marca un precedente de bendición para su vida y para la mía en Génesis 32, 24. Ahora, 24 al 28. Pero ¿qué significa luchar con Dios? ¿Qué significa luchar con Dios? Luchar con Dios es una lucha que nos conduce al final del día al quebrantamiento del espíritu, a rendirnos a Jesús. Sin embargo, según vemos en el caso de Jacob, también se trata de una lucha que nos da un nuevo nombre, pero antes Jacob ya había sido bendecido por Dios en más de una ocasión. Es decir, para Jacob no era nuevo pelear por una bendición. Jacob estaba acostumbrado a pelear por una bendición. No era nuevo para él. Para Jacob no era nada nuevo pelear por una bendición. Ya lo habían bendecido. Porque Jacob seguía determinado en ser bendecido. Y ese término luchar con Dios, que es lo que realmente Jacob termina haciendo en esta bendición final. Si hablamos de las 3 bendiciones de Jacob, esta es la top, por decirlo. Pero ese luchar con Dios termina en un quebrantamiento de la vida del hombre. Usted y yo tenemos que tener luchas con Dios. El Hijo de Dios está llamado a luchar con Dios, a pelear con Dios. ¿Qué peleamos? Jacob ha peleado varias cosas en sus 3 bendiciones. Jacob peleó destino. Jacob peleó destino. Jacob peleó bendiciones de su padre. Jacob peleó con Dios. Jacob pelea antes de nacer, en su etapa de crecimiento y en su etapa madura. Y en cada escala, Jacob pelea una bendición. Pero en la última se gradúa, porque ahí pelea la bendición delante de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer o a qué estamos llamados nosotros a hacer? Nosotros estamos llamados a pelear esas bendiciones con Dios. Y estamos llamados a pelear con Dios. ¿Y qué peleamos? Peleamos que nuestro ser carnal no sea conquistado por lo carnal, sino que nuestro ser carnal muera y sea conquistado por lo espiritual. Cada pelea de Jacob era para dejar atrás un hombre o un nombre o un estereotipo de persona y ascender en el mundo espiritual. Él dejó de ser Jacob y con eso murió un hombre
para nacer uno nuevo, Israel. Con esto no digo que usted debe de cambiarse el nombre, porque hay un jugueteo con esto de cambiarse los nombres. Hay personas que se cambian el nombre y terminan siendo peores que el nombre primero. Entonces no vale de nada que te cambies el nombre. Yo conozco muchos casos de pastores, apóstoles, profetas, evangelistas que se cambian el nombre y son peores que como iniciaron, cuando no se llamaban del nombre nuevo que se pusieron. Entonces, esto no se trata de cambiarte el nombre. ¿Ya? No es que yo mañana me voy a llamar Pablo. No se trata de eso. Si tú te quieres cambiar el nombre, es porque te quieres cambiar el nombre, pero no porque debes cambiarte el nombre. La Biblia no nos llama a cambiarnos el nombre, sino Juan tuvo que haber tenido otro nombre y Juan murió siendo Juan. ¿Sí? Que algunos hayan cambiado su nombre no significa que todos tienen que cambiar su nombre. Jesús fue Jesús y terminó siendo Jesús. Juan fue Juan y terminó siendo Juan. María fue María y terminó siendo María. Y María Magdalena igual. Y así te puedo nombrar miles y cientos de nombres. Timoteo, Tito, etc. Entonces, el punto no está en cambiar el nombre. El punto está en pelear con Dios para que tu identidad sea otra después de la pelea. ¿Y por qué debemos de pelear? Peleamos para que la carne no gobierne nuestro ser espiritual. Porque cuando la carne se quiere apropiar del ser espiritual, entonces ahí se distorsiona tu llamado, mi llamado. Porque entonces la carne va a opacar y va a sobrepasar el llamado de Dios en tu vida. Y cuando hablo de llamado, no tienes que ser pastor. Cuando hablo de llamado, hablo de lo que Dios tiene asignado para ti. De esa presencia de Dios, esa búsqueda constante de su presencia. Y ese luchar con Dios tiene que terminar en un quebrantamiento. Y ahí se luchan las peleas que tienes como hombre. Las peleas que tienes como mujer. Siempre insisto en que cuando hablo de peleas de hombre y peleas de mujer, siempre tiran lo más duro al hombre y creen que la mujer no tiene luchas. La mujer tiene luchas iguales que el hombre y a veces son peores que las del hombre. La mujer lucha mucho en su carácter. La mujer lucha mucho en los espacios de sus emociones. Y si esos espacios no están llenos del Espíritu Santo, vas a ser una mujer insensata. Vas a dar malos consejos. Vas a vivir una vida de tropiezo en tropiezo, de lágrimas en lágrimas. Entonces tú, mujer que escuchas hoy, tienes que pelear con Dios para que tu carácter sea adoptado por el carácter de Dios. Y que tus emociones no te jueguen una mala pasada en el día a día. Debes de meterte de lleno a buscar de Dios para pelear tu bendición. A veces la mujer cree que queda absuelta de este tipo de luchas o de peleas con Dios, porque cree que es intercesora, porque cree que es una mujer de oración, porque cree que es profeta, porque cree que es la ungida, porque no creas cosas que no son. Tú puedes ser todo aquello, pero tener aún problemas en el carácter. Lo que tú seas en el mundo espiritual no cambia tu condición de ser y rendirte cada día a Dios. No cambia. Entonces no sé en qué momento se trastornó tu mente espiritual y te hizo pensar que la mujer no tiene lucha y que las luchas de la mujer son menores a las del hombre. Estás completamente equivocada. A veces son peores que las del hombre. Porque al moverse tus emociones y tu carácter te trastorna todo tu día, todo tu ser espiritual. Quizás un hombre tiene una lucha en sus ojos o en su carne o en su carácter, pero no abre tanto el campo de las emociones. La rompe y sigue. Pero cuando a la mujer se le tocan las emociones, se le toca la familia, se le toca su carácter, se le toca su genio, y ahí se detiene todo. Y ahí se detiene el llamado que Dios tiene a tu vida. Entonces sí tienes que luchar con Dios. Y tienes que hacer esa lucha y esa lucha que te lleve
al quebrantamiento. Para pelear con Dios hay que terminar quebrantado delante de su presencia. Ahora Jacob pelea la primera vez antes de nacer. Antes de nacer. Primero lo hizo antes de su nacimiento, cuando se le dijo a Isaac que su descendencia, el menor, o sea Jacob, sería el mayor. O sea que ya desde el vientre había una pelea entre Jacob y Esaú, su hermano. Porque se le promete a Isaac, padre de Jacob, de que Jacob, que era el menor, sin embargo, iba a tener una descendencia, ¿verdad? Mayor por parte de Jacob. Entonces, Jacob empieza peleando desde allí. En Génesis 25, versículos 22, 25 y 26, dice así: y los hijos luchaban dentro de ella, de la madre, del vientre. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Porque la madre se daba cuenta que había una pelea en el vientre. Y fue a consultar a Jehová, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada la mano en el talón. O sea, salió agarrado del talón. Esos pelearon hasta salir. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando la esposa dio a luz. Jacob sale agarrado literalmente del talón del hermano. Es decir, aquí salimos los dos y tú no me vas a dejar. Bíblicamente, Jacob pelea esa bendición desde antes de nacer. Esto nos demuestra que si el mismo Señor de Abraham e Isaac puede bendecir a Jacob, también puede bendecirnos a nosotros, porque es nuestro mismo Dios. La segunda bendición llegó con su nacimiento y con el nacimiento de Esaú, a quienes sus padres los nombraron por las características que hablábamos, mientras que a Jacob lo nombraron por una acción que podemos interpretar de supervivencia. Jacob es nombrado como un luchador porque nace luchando al aferrarse al talón del hermano. Y es que no solo somos bendecidos por nuestras características físicas, sino por quien somos, sino también por lo que hacemos, por nuestras acciones, por nuestro propio esfuerzo. Un esfuerzo que además debe estar sujeto a la palabra de Dios. Es decir, hay personas que nacen bendecidas. Por ejemplo, un primogénito nace bendecido. Hay una bendición para el primer hijo. Pero hay hijos como Jacob, que se roban la bendición en el buen término por sus acciones, por quienes son. A veces una madre tiene 2, 3, 4 hijos y no necesariamente el mayor es el más exitoso. O no necesariamente el mayor es el del mejor corazón. Puede estar en el tercero, segundo, en el cuarto, en el quinto. ¿Pero por qué? Porque ese hijo ha peleado la bendición, porque sabe que no nació con la primera bendición. Entonces, esa persona se esfuerza, camina esa milla extra. Es una persona que tiene que volcarse a buscar de Dios y Dios lo va a bendecir. ¿O no te acuerdas de David? David no era el llamado al trono. No. Habían más hijos por delante. Habían hijos calificados, más calificados que David ante los ojos de su padre. Ante los ojos del hombre, muchas veces tú crees que hay una bendición sobre esta persona porque esta persona está primero. O porque parece ser que tiene que ser la persona de la bendición.
pero no pegas tus ojos en el que no parece ser, en el que nadie da nada, en el que nadie creería que puede llegar a tener algo, ya sea porque el hombre piensa que no lo merece, ya sea porque el mundo catalogó a ese hombre o a esa mujer como no merecedora. ¿Quién te ha dicho a ti que lo que el hombre te cataloga es lo que tú debes de llevar como estigma o como identidad? Al contrario, cuantas veces te catalogue el hombre y te diga cosas, más lejos estás de ese destino y más cerca del de Dios. Si David hubiese creído todo lo que le decían, David nunca hubiese sido rey. Porque ni el padre de David creyó en él, ni el papá físico de David creyó en él. Es más, ni siquiera lo mandó a vestir. Ni siquiera David estuvo en la línea de hermanos que se pusieron en fila ante el profeta Natán para ver quién iba a ser el rey. No. A David lo dejaron, perdonen la expresión, con la caca, el estiércol de las ovejas. Y el papá dijo, este mugroso no va a ser, pero ese mugroso fue el rey de Israel. Por eso cuando un pastor te señala, dale gloria a Dios, porque lo que ese pastor muchas veces tiene son celos. Sí, celos. Celos de un llamado más fuerte que el de aquel pastor. Celos de una unción más fuerte que la del propio pastor. Celos porque eres un engreído de Dios. Celos porque Él no ve tu corazón, pero siente que puede ser una amenaza. ¿Qué es lo mejor? Cortarte las alas. Cuando el hombre en la iglesia hable mal de ti, dale gloria a Dios, porque significa que en los cielos ya fuiste promocionado hace rato. Deja que se levanten y se levanten los Saúl, que ya Dios te ungió a ti como rey. Deja que se levante el que te critica, el que habla mal de ti. Déjalos. A mí, ¿qué me importa? Ustedes no se imaginan el placer que me da cuando hablan mal de mí. Me da placer. Pero mire, en serio, me da placer. Es más, yo lo animo a que usted hable mal de mí. Hágalo. Critíqueme, despedáceme en público, haga lo que quiera con mi nombre. Ya lo han hecho. Años. Cada vez que lo hacen, me gano una corona en los cielos. Cada vez que alguien a mí me maldice, me dice todo, no se imaginan todo lo que han dicho y cada vez tengo más y más y más bendiciones. Si yo me hubiera puesto a creer todo lo que se hubiera dicho de mí, yo no estuviera aquí hoy. Pero Dios ve el corazón, el hombre juzga, el hombre le encanta poner labels, le encanta poner etiquetas, pero Dios ve el corazón. David tenía las peores etiquetas del hombre, pero las mejores delante de Dios. Y así nos pasa, así te pasa a ti, no me pasa a mí. No juzgues por encima, detente, investiga. A mí Dios me habla de personas, pero yo hago investigaciones celestiales. Le pregunto, averiguo. No me lanzo como un loco a juzgar o a decir algo, sino que cuando ya recibo algo, sé que es de Él, hasta me callo, no lo digo. Ya cuando pasa el momento y se da, ahí lo hablo. Ay, ¿por qué no me lo hablaste antes? La típica. ¿Por qué? Porque ibas a pelear conmigo. ¿Por qué ibas a pelear conmigo? Porque si ibas a creer que estabas bien. ¿Qué voy a perder mi tiempo? Toca orar y orar para que Dios saque, Dios desenmascare y en algún momento siempre lo termina haciendo. Entonces la bendición se pelea así. A veces no se nace con ella, se pelea. Y no solo eres bendecido por derecho, sino por acciones. No solo porque te toca, sino que a los que no nos toca
es por acciones, por robarnos el corazón de Dios. En muchas áreas de nuestra vida podremos ser tenaces, capaces, valientes. Pero lo que no podemos es poner nuestros esfuerzos por encima de Dios, pues caeríamos en un autoengaño que no nos haría avanzar. Nuestras luchas contra nosotros mismos y contra el Señor ocurren cuando ponemos nuestro esfuerzo por encima de su palabra. No se trata de negar nuestro esfuerzo y nuestras capacidades, sino de someternos a Dios. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo, o sea, las fuerzas no son mías. Tú podrás ser el mejor estudiante de la universidad, pero no te pertenece a ti, ni ese galardón ni ese título. Le pertenece al Dios que te dio el entendimiento para ser el más brillante de tu universidad. Tú puedes ser el mejor en tu trabajo, pero no es porque tú haces bien tu trabajo. No es porque eres tú el mejor. No. Es porque Dios te dio el entendimiento y la capacidad para destacarte en el trabajo. En el momento que sacas a Dios de tus éxitos, en ese momento abres la puerta a tu fracaso. Lo repito. En el momento que sacas a Dios de tus éxitos, en ese momento le abres la puerta a tu fracaso. Porque todo lo que tú ganas, lo ganas por la gloria de Dios. Todo lo que tú eres, lo eres para la gloria de Dios. Y todo lo que tú haces debe ser para la gloria de Dios. En cada puesto, en cada lugar de liderazgo que Dios nos ubica, tenemos que reflejar a Cristo. Y voy a dar un testimonio. Me ha tocado ir a muchos eventos y en cada evento doy gracias a Dios que siempre terminan de alguna manera diciendo un hombre de la iglesia, un hombre que ayuda a la obra, un hombre que está... Entonces no solamente me reconocen por 20 años de carrera pública en los medios de comunicación de televisión y radio, sino que me asocian como una herramienta de bendición para la iglesia. Y mi éxito profesional, que lo tengo gracias a Dios, es por eso. Es porque supe poner a Dios primero en mi carrera, siendo esta una carrera de mucho ego, porque estuve presentando noticias como Anchor en Univisión, sigo en un programa de televisión en Telemundo, tengo programa diario en radio, una persona pública. Pues aún con más razón y con más motivo, toda la gloria es para Él, porque estoy bordeando el ego. Es una carrera de fama. Entonces las carreras de fama pelean con uno mismo. Muchas personas suelen decir, yo puedo si tan solo me preparo y me esfuerzo, yo puedo hacerlo. Pero no se dan cuenta que sin la intervención de Dios no podemos lograrlo todo. Un ejemplo de ello es la salvación de Jesús. Jesús vino a regalarnos algo que no podíamos nosotros hacerlo con nuestras manos. No había discípulo que se crucifique en la cruz y nos dé lo que Dios nos dio. Entonces, al final del día, tú y yo no nos podemos ayudar. Dependemos siempre de Dios. ¿Cómo? ¿De dónde viene la paz? La paz no viene de tu esfuerzo, la paz viene de Dios. ¿Y cuántos no necesitamos paz hoy en día? Entonces hay que buscar al hacedor, a Él, al origen, siempre ir al origen. Cuando seamos capaces de reconocer que ya no podemos por nuestras propias fuerzas, nuestro nombre entonces ya no será Jacob, será Israel. Porque Jacob pelea y pelea y pelea hasta que es tocado en el muslo y ya no puede más, ni Jacob mismo podía ya. Pero Dios le regala a Jacob en ese momento la promoción. Hoy te llamarás Israel porque peleó la batalla, pero se dio cuenta que no podía más. Que al final del día dependía de que sea bendecido para poder vivir una vida plena. No dependía de las destrezas de lucha que Jacob tenía, que eran muchas. Era un hombre de batalla. Nació agarrado del talón del hermano peleando adentro del vientre, se daban de puños.
Él sabía pelear. Pero reconoce que sus armas de pelea no eran suficientes para obtener una bendición. Y en ese quebrantamiento recibe la bendición que es eterna. Hasta el día de hoy yo soy bendito por medio de esa pelea, porque en Israel serán benditas todas las naciones. Nosotros hoy tenemos la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Israel, por la pelea, por el ascenso a nación que le dieron. Israel pasó de ser hombre solitario a ser una nación que hasta hoy, 2021, es por esa pelea. Mira cuánta bendición trajo esa lucha, pero más aún ese quebrantamiento de saber que él iba a pelear y pelear y pelear hasta morir, pero siempre sabiendo que iba a morir, que no iba a ganar la pelea. Es más, la pelea no la ganó. La pelea le fue cedida, porque él iba a morir. Pero Dios lo bendice por esa gallardía espiritual y por ese quebrantamiento espiritual que tuvo Jacob. ¿Cuántas luchas no tenemos que seguir peleando en nuestra vida para ser llamados Israel? ¿Qué lucha tienes tú que aún no has conquistado y la estás peleando? Pero no te has determinado a pelearla con todas las fuerzas, por eso no te han dado la promoción de Israel. Tú y yo necesitamos pelear las batallas con Dios, las batallas que en nuestra carne quieren señorearse, las vamos a pelear hasta morir para ser promocionados a Israel. Y que aquella lucha, aquella pelea no sea más una pelea. Que aquel momento ya no sea un momento incómodo, sino que sea un momento de paz, un momento a favor nuestro, un momento a favor nuestro. Que esa batalla de tu mente conquiste un Israel para que ya no exista más. Que ese dolor que te agobia conquiste un Israel. Que muera el Jacob de tu temor. Que muera el Jacob de tu tristeza. Que muera el Jacob de la angustia en tu vida. Y nazca un Israel que sea llamado a conquista, que ya no se tropiece en esa piedra. Y ahí vendrá nuestro nuevo comienzo. No se tratará de la casa o del emprendimiento, el negocio que anhelamos, sino de lo que Él vaya a hacer en esa casa, lo que Él vaya a hacer en ese negocio. Somete todo tu esfuerzo, somete todos tus sueños, somete todas tus metas a Dios y Dios va a brillar en medio de tu esfuerzo. Dios te va a conceder las peticiones del corazón, pero es Él que las va a conceder, no es tu profesión, no será tu dinero, no será ni tu inteligencia, será la bendición de Dios. Qué lindo cuando leemos esta parte final en la que quiero cerrar este mensaje hoy. Y le dice que luchó con el varón hasta que rayaba el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo. Tuvieron que herir a Jacob para que pare, porque Jacob no iba a parar. Pero tú sabes lo que Jacob peleaba, morir el carnal y que nazca el espiritual. Jacob quería morir a sí mismo porque estaba harto de sus pasiones, de sus deseos, de sus agendas, de su carácter y quería ser madurado por Dios. Por eso Dios lo hiere al final, para poder darle el ascenso, porque él no iba a parar, él iba a morir en ese esfuerzo y Dios quería que él siga viviendo. Déjame, le dice Dios, déjame porque ya raya el amanecer. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre?
Jacob. ¿Sabes lo que le pregunta a él? ¿Cuál es tu nombre? Lo que le pregunta en el mundo espiritual es, ¿cuáles son tus debilidades? Y él dice, las de Jacob. ¿Ah? ¿Lo sigues? La pregunta en el original, en el mundo espiritual es, ¿cuáles son tus debilidades? Y él contesta, las de Jacob. Porque nombre significa identidad, herencia. Por eso él le dice, este es mi nombre, esto es lo que peleo. Peleo porque no quiero ser así. ¿Cuál es tu nombre? Las de Jacob. ¿Cuáles son tus iniquidades? Las de Jacob. ¿Cuáles son tus luchas? Las de Jacob. Y ahí le responde. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No se dirá más que eres ese hombre viejo, sino que a partir de hoy eres un hombre nuevo. Y hoy Dios te dice a ti y me dice a mí, te quiero dar la oportunidad de llevarme ese Jacob y entregarte un Israel. ¿Cuántos no queremos tener hoy ese Israel en nuestra vida? ¿Verdad? Vamos hacia adelante. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos dé ese Israel y que atrás quede ese Jacob viciado de cosas que no le agradan a Dios. Padre, en el nombre tuyo te pido que te lleves de nosotros ese Jacob que vive por dentro nuestro, ese Jacob que tiene que llevarse y tiene que morir, ese Jacob de temores, ese Jacob de angustias, ese Jacob de un mal carácter, ese Jacob carnal, cualquier lucha que tú tengas, ahí dísela, ese Jacob tiene que morir. Danos ese Israel en nuestra vida, danos la promoción en nuestra vida. Permítenos pelear, luchar contigo en tu presencia, clamar para dejar atrás toda sombra que no tenga nada que ver con el hombre y la mujer alineado a tu propósito. Danos el Israel espiritual en esta semana. Danos ese Israel espiritual, el Israel del destino, el Israel que marca el destino de nuestra vida, no el que nos confunde el destino, porque en el Jacob los destinos se atrofian, pero en Israel los destinos se alinean. Alínealos a tu presencia, no a nuestra carnalidad ni a nuestra conveniencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bendición poder compartir esta palabra este día. Dios me los bendiga grandemente. Será entonces hasta la próxima oportunidad que nos veamos aquí, mismo en Casa de Gloria. Bendiciones. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver. Eso es, iglesia, decláralo. Siempre está sobrando. Ese es nuestro Dios.